Muy buenos días para todos los asistentes. En la mañana de hoy tendremos una conferencia, una charla con el profesor Jordan Rodríguez Ruiz. Él es profesor de nuestra Facultad Nacional de Salud Pública, es ingeniero industrial, especializado en organización de empresas, máster en gestión de los recursos humanos y en prevención de riesgos laborales. Es doctor en ciencias técnicas con énfasis en ergonomía. La conferencia de hoy es titulada Ergonomía, pautas para el trabajo en casa. Les recordamos a todos, por favor, mantener sus micrófonos en silencio para prestar toda la atención posible a este tema tan importante en estos días. No siendo más, los invitamos a seguir la transmisión por este medio y también estaremos en vivo a través de nuestro Facebook Live. Por ambos espacios pueden realizar sus preguntas y la profesora María Isabel, coordinadora de bienestar de nuestra facultad, estará recogiendo las preguntas. Le damos entonces paso al profesor Jordán para que comience con su intervención. Muy buenos días para todos. Bueno, en este momento vamos a esperar que el profe tiene algunos problemas con su conexión. Aquí ya volvió el profe. Buenas, ¿me logran escuchar? Sí. Ahora sí, profe, lo escuchamos. Bueno, se Adelante. dan cuenta de las cosas que pasan con el, con la tecnología, ¿no? Qué bueno. Bueno, muy buenos días a todos. Contento de estar aquí con ustedes esta mañana de lunes. Esto fue una conferencia o una charla que surgió por la necesidad que tenemos los profesores de la Facultad de Salud Pública y también de la Universidad de Antioquia. ¿Alguien tiene el micrófono? Fernando Giraldo Piedradita tiene el micrófono abierto. Por la necesidad de los profesores, de los administrativos, en general de todos los trabajadores y profesionales que trabajan en nuestra universidad, que en los últimos tiempos, debido al coronavirus, han tenido que estar eh, trabajando en casa, ¿no? Entonces muchas amistades se me acercaron y me dijeron: Jordan, ¿y por qué no preparas una conferencia, una charla para dar un conjunto de pautas, recomendaciones, para que las personas puedan ajustar, modificar sus puestos de trabajo y puedan trabajar de manera más cómoda? Y esa es la razón de esta charla que les traigo hoy, que no demora mucho y espero que la disfruten. Ya les abro aquí, voy a compartir pantalla.
ahí están viendo mi pantalla. Bueno, aquí empezamos entonces. Como les decía, sí, la intención de esta conferencia es dar un conjunto de pautas para cómo, desde la visión de la economía, poder dar un conjunto de recomendaciones para que usted pueda trabajar mejor en su casa. El objetivo de esta conferencia es que todas las personas que, debido al coronavirus, incluso después del coronavirus, que realizan sus actividades laborales en casa, puedan cambiar y ajustar sus condiciones de trabajo y hacerlas más ergonómicas. De esta forma, preservar su salud, su bienestar y su productividad. La agenda va a estar dividida en cuatro partes. Primero, de forma muy breve, les hablaré qué cosa es la economía. Segundo, le haré una pequeña introducción al teletrabajo, muy pequeña. Y posteriormente les voy a hablar sobre 11 pautas para el trabajo en casa y un mensaje final. Posteriormente, yo me quedaré en línea. Disculpen un momentico para poner a grabar la... O Andrés, ¿tú puedes poner a grabar la conferencia? Para que quede grabada para los asistentes. Sí, señor. Listo, muchas gracias, Andrés. Y por último, un mensaje final que quiero que se lleven de esta conferencia. En primer lugar, para aquellos que no conocen qué es la ergonomía es una disciplina que ya lleva más de 60 años establecidas a nivel internacional y que cada vez va ganando sí, mayor nivel de reconocimiento y expansión en todas las esferas de nuestra vida. Cuando hablamos de ergonomía, es muy importante eh, hablar o conocer, identificar qué es un sistema de trabajo, ¿no? Porque la economía se centra en los sistemas de trabajo. Mira lo que está diciendo la profesora, mira a ver. Bueno, alguien está hablando por ahí para que vean las dinámicas del teletrabajo. Entonces, cuando hablamos de un sistema de trabajo, hablamos que o decir, dos, tres, cuatro, cinco personas, varias personas, interactúan entre ellas y también interactúan con la tecnología, con un ambiente interno, con un diseño organizacional y también van a estar influenciados por un ambiente externo dado por los aspectos políticos, legales y culturales. Por tanto, una universidad, una empresa, incluso una casa donde todos estamos trabajando en estos momentos es un sistema de trabajo. Ahora, ¿qué es la ergonomía? De forma muy simple, la ergonomía es una disciplina científica de una profesión que se encarga de diseñar y evaluar los sistemas de trabajo. ¿Y cómo lo hace? Sí, diseñando todos esos aspectos y elementos que componen el sistema de trabajo, dígase la tecnología, la parte organizacional, el frío, el calor, la temperatura, todos los aspectos relacionados con el ambiente interno, en función de las necesidades, habilidades y limitaciones de las personas. Por tanto, la economía se aplica de forma sintética a todas las esferas de la vida de las personas, tanto desde el espacio, desde una nave espacial, cómo se diseñan todos los componentes de una nave espacial, para lo cual la NASA tiene desarrollo de la economía, desde un aula, de cómo diseñamos los aspectos en aula, desde el diseño de los software de un celular y también cómo diseñamos las condiciones en las cuales trabajamos en nuestra casa, siendo este el objetivo fundamental de esta conferencia. Entonces, aquí nos vamos a referir al teletrabajo, ¿no? Y antes de empezar con el teletrabajo, me gustaría, dado que estamos hablando en el contexto colombiano, me gustaría mencionar de forma muy breve la definición de teletrabajo que hoy legalmente se reconoce en Colombia. Y aquí pueden ver que es una forma de organización laboral que se darán cuenta que después del coronavirus, de este periodo, esta forma de organización laboral va a ser mucho más frecuente, se va a extender mucho más de lo que anteriormente ocurría, y que consiste en el desempeño de actividades remuneradas, ustedes le pagan por eso, usando las tecnologías de la información y la comunicación, que se están dando cuenta ustedes y se darán cuenta durante mucho tiempo que todavía, a pesar del gran avance que tienen las tecnologías de la información y la comunicación, todavía hay cosas que no han sido resueltas. Y por tanto, de esta forma, no se requiere una presencia física del trabajador específica en el trabajo.
Por tanto, usted puede trabajar, hacer teletrabajo no solamente desde la casa, pero fundamentalmente cuando pensamos en teletrabajo, la gente siempre piensa solamente en el hogar, en la casa. Pero esta actividad no ocurre en la casa. Usted está en un aeropuerto trabajando con un celular y por tanto está haciendo teletrabajo y no está exactamente en su empresa, en el lugar físico donde se desempeñan las labores, y eso también se considera teletrabajo. Pero para objeto y de esta charla, de esta conferencia, nos vamos a centrar en las actividades que se realizan en casa. Aquí empezamos con el primero de los 11 tips o 11 recomendaciones, 11 pautas desde la economía que les quiero transmitir para que traten de implementarlas y las tomen como referencia y traten de implementarlas en sus casas. Lo primero que les quiero hablar es sobre el monitor. Cuando hablamos de la altura del monitor, déjenme poner aquí el puntero. Cuando hablamos de la altura del monitor, hablamos siempre que la altura del monitor, esta parte que está aquí, me quede aproximadamente a la altura de los ojos. Se dan cuenta, en este caso, que estamos trabajando con una laptop, y después vamos a ver un punto sobre el laptop, que cuando trabajamos con laptop normalmente quedan por debajo de la altura de los ojos. Y lo que tenemos que hacer es subirla, pero ya conversaremos un poquito más sobre esto. Pero lo ideal sería que la pantalla quede aproximadamente a la altura de los ojos de la persona. Y esa sería una de las primeras recomendaciones que les realizo para poder adaptar en sus casas los monitores. Como segunda recomendación es que el monitor no debe quedar ni muy lejos ni muy cerca. Depende del tamaño del monitor, depende de las características y la calidad de imagen del monitor, puede quedar entre 50 y 70 centímetros. Una recomendación práctica, es como están viendo aquí a la modelo, es que la persona estire las manos, y aproximadamente a esa distancia debería quedar el monitor, con los brazos estirados. Es una forma para que usted en la práctica sepa a qué distancia debe quedar. Otro aspecto importante cuando hablamos del monitor es la ubicación, ¿sí? ¿Dónde ponemos el monitor cuando estamos trabajando en nuestras casas? ¿Sí? Dado que tenemos varios lugares donde podemos trabajar. Donde usted ubica el monitor, debe fijarse, debe percatarse, cerciorarse y mirar en la pantalla que se eviten reflejos. Pueden estar provocados los reflejos por las luminarias, ¿sí? Por la luz que incide, tanto natural como artificial, dada por las luminarias, que pueda incidir en su pantalla. Por tanto, usted tiene que darse cuenta o percatarse de eso y mover el monitor o tratar de mover el puesto de trabajo para evitar esos reflejos que pueden incidir sobre el monitor. Con respecto a la ubicación del monitor y sí, cómo ubicamos el monitor respecto a las ventanas. Hay habitaciones que no tienen ventanas o que permanecen todo el tiempo cerradas o tienen un blackout y por tanto en esos casos existe la ventana, pero por esa ventana no penetra el sol y por tanto sería como una pared. Pero en muchas ocasiones tenemos una ventana por la cual incide luz por el día, como pueden ver en la imagen, y tenemos que entonces tener en cuenta dónde vamos a ubicar nuestro monitor para evitar esos reflejos. La recomendación es que el monitor quede en posición paralela. Miren aquí tenemos la ventana y aquí tenemos el monitor. Que quede en posición paralela para evitar que la luz que entra por la ventana incida en nuestro monitor y cree reflejos que puedan ser molestos cuando estemos trabajando. Importante, nunca colocar el monitor, la pantalla de frente, sí, a la ventana, ni que la ventana le quede detrás de usted. Porque si lo coloca de frente también pueden provocarse otros efectos como el deslumbramiento por los cambios de brillo y también eso puede incrementar la fatiga visual. Por tanto, el monitor debe quedar colocado de manera paralela con respecto a la ventana. Hablamos entonces de la mesa de trabajo. Cuando hablamos de la mesa de trabajo, es importante que siempre me preguntan, bueno, ¿cuál es la mesa ergonómica ideal? ¿Cuál es la silla ergonómica ideal? ¿Cómo es el monitor ergonómico ideal? Es importante que siempre veamos que un componente puede estar muy bien diseñado, pero cuando lo integramos con otros componentes, dígase la mesa, la silla, el monitor, el mouse, teclado, lo que hay que ver es que estén en armonía, es decir, que todos los elementos
interactúan entre ellos y por tanto la interacción de todos esos elementos que conforman el puesto de trabajo es lo que hace que el puesto sea ergonómico o no. Usted puede tener una silla súper ergonómica y la mesa no es la adecuada y por tanto el puesto de trabajo no es adecuado. Y eso es una de las cosas importantes que quiero que vean. No basta con tener una silla ergonómica, no basta con tener un monitor ergonómico, un teclado ergonómico, una mesa ergonómica. Si no vemos que la interacción entre cada uno de ellos no se ajusta, es posible que el puesto incluso no esté bien diseñado. La altura de la mesa, le estoy dando algunas recomendaciones basadas en población colombiana. Se van a encontrar que muchas de las mesas que se encuentran en los centros comerciales y en muchos lugares donde venden este tipo de mobiliario, que son por lo general un poco más altas. Eso ocurre porque muchos de los estándares que se utilizan, incluso productores nacionales de aquí de Colombia, incluso en Latinoamérica, se basan en dimensiones y requisitos establecidos por estadounidenses o por normas europeas, lo que hace que en ocasiones ese mobiliario sea un poco más alto de lo normal. Mi recomendación, basada en mi experiencia y en las dimensiones antropométricas de la población colombiana, latinoamericana en general, es que la altura de la mesa debería quedar desde aquí, desde el piso hasta aquí, debería quedar entre 68 y 72 centímetros. Una cosa importante que a veces no somos conscientes de ello, incluso cuando vamos a comprar el mobiliario en los centros comerciales o en las cadenas de tiendas donde venden este tipo de mobiliario, es el espacio debajo de las piernas. Es importante que usted tenga espacio para poderse mover debajo de las piernas. Por tanto, cuando usted vaya a comprar un nuevo mobiliario, tenga en cuenta que tenga un espacio suficiente para poder mover, estirar y cruzar las piernas. La superficie de la mesa debe ser de un color mate para evitar reflejos. Eso es una recomendación. Si tengo una superficie que es brillante, puede ser que dé la luz, incida la luz sobre la superficie de la mesa y esa luz posteriormente incida sobre los ojos y pueda ser molesto para trabajar. Por eso es que se habla de que la superficie debe ser de un color mate, oscuro, para evitar que se refleje con mucha intensidad la luz. Y siempre me preguntan sobre el espacio de la mesa, ¿no? ¿Qué tamaño debería tener la mesa? Aquí yo pongo un espacio mínimo, ¿no? Sí, la mesa debería tener unos 120 centímetros de largo, ¿sí? De largo o ancho, como quieran llamarle, 120 centímetros, y unos 50 centímetros de profundidad. Obviamente, se recomienda como mínimo, ¿no? Si usted tiene una mesa de 150 centímetros de ancho y 60 centímetros de profundidad, es una mesa mucho más grande, mucho más cómoda, pero en este caso estoy tratando de darle unas recomendaciones o unos valores mínimos que tengan en cuenta a la hora de comprar una mesa, porque si es muy pequeña, entonces no me cabe el teclado, no me cabe el mouse, no tengo mucho espacio para colocar los documentos y entonces ya empiezo a adoptar determinadas posturas que pueden ser perjudiciales para la salud. Vamos a hablar entonces del mouse y el teclado y los audífonos. Aquí la primera recomendación que les hago, y quiero que miren la imagen, es que usted apoye completamente el antebrazo. Miren aquí cómo está apoyado aquí. Siempre busquen la forma de apoyar completamente el antebrazo sobre la mesa. Y siempre trate de tener un espacio libre para poder mover con libertad el mouse, ya que esto disminuye la fatiga en el hombro o brazo y facilita el movimiento del mouse. Otra recomendación es que coloquen el mouse en línea con el hombro. ¿Eh? Se dan cuenta que si lo miramos desde atrás, está en línea con el hombro. No está ni por aquí, ni tampoco está cruzado. Siempre que quede en línea, para que esté en una posición natural de aproximadamente unos 105 grados, es lo recomendado, que debería quedar el ángulo del brazo con respecto al antebrazo. El mouse y el teclado deben estar en la misma superficie. Obviamente, yo estoy preparando esta conferencia con las imágenes aquí en casa, porque estamos en cuarentena. Yo no tengo computadora, sino lo que tengo es laptop, y por tanto las ilustraciones se las hago desde una laptop, ¿no? Aquí pueden ver que el mouse y el teclado deben estar en la misma superficie. Sí, a veces tenemos las bandejitas, no sé si han visto algunos mobiliarios que tienen unas bandejitas por debajo para poner el teclado y usted pone, entonces tiene el mouse arriba de la mesa y debajo tiene el teclado en la bandejita. Lo recomendado desde hace mucho tiempo es que tanto el mouse como el teclado estén en la misma superficie. Aquí les hago una recomendación y es sobre los mouse y teclados inalámbricos, ya que facilitan el trabajo, son más flexibles, evitamos el uso de cables
y por tanto aquellos que tengan la posibilidad o que les guste utilizar mouse y teclado inalámbrico es una buena opción a implementar. Y otra recomendación con respecto a los mouse es que a veces cuando vamos a comprar un mouse, compramos un mouse muy pequeño. ¿Y qué implica eso? Que a veces tenemos que hacer un agarre en pinza con el mouse y esto puede incrementar sí, el cansancio, el desgaste por prensa estática que ocurre cuando estamos utilizando el mouse. Hay otra recomendación relacionada con los audífonos, ¿no? Si es recomendado usar audífonos. Eso evita que estemos gritando, que facilite la escucha. A veces los audífonos fallan, se han dado cuenta, ahora estaba fallando el audífono cuando iniciamos la conferencia. Pero los audífonos facilitan mucho porque permite a usted concentrarse, no molesta a las demás personas que están en su casa, que pueden ser viendo el televisor o pueden estar incluso trabajando o en otra videoconferencia como usted. Por tanto, es muy recomendado el uso de los audífonos. Si tienen micrófono incorporado, es mucho mejor. Y si son inalámbricos, es mucho mejor porque usted puede, miren, puedo mover la cabeza con libertad, no tengo ningún cable que impida el movimiento y por tanto evita la adopción de posturas estáticas permanentes que pueden incrementar el riesgo de enfermedad o de dolor o de malestar en el cuerpo en las personas cuando llevan varias horas trabajando en el día. Ocurre muchas veces que en los profesores, por ejemplo, o personas que están haciendo videoconferencias, que coinciden en sus casas varias personas trabajando al mismo tiempo, que hay varias conferencias simultáneas. Y por tanto el uso de los auriculares o diademas o audífonos, como quieran llamarle, son muy útiles, ya que cuando estamos hablando de muchas personas en simultáneo en la casa, pareciera que estuviéramos siendo o convirtiéndonos en cantantes de ópera, ¿no? Vamos a pasar a la silla, que es uno de los aspectos que las personas siempre preguntan, ¿no? Una silla, ¿cómo es la silla ergonómica? Aquí les traigo dos modelos, ¿no? Que son los dos modelos que uso en mi casa. Este modelo es muy económico, que cuesta unos 30.000, 40.000, 50.000 pesos colombianos. Estaríamos hablando de unos 10, 15 dólares estadounidenses para los que están conectados desde otro país que no es Colombia. Y aquí tenemos una silla ergonómica, o bastante ergonómica. Obviamente, sí, yo le dedico bastantes recursos y esfuerzos a tener los medios de trabajo lo mejor posible, dado que me dedico a eso. Y esta fue una de las sillas que elegí para trabajar en casa. Y al final les voy a hacer un mensajito sobre la silla. Primero, el espaldar debe inducir a mantener la curvatura natural de la columna vertebral y garantizar el apoyo lumbar. Es decir, una silla que no tenga espaldar o que el espaldar se corra mucho para atrás o mucho para adelante o que el espaldar no soporte bien la espalda, no es una buena silla. Por tanto, debemos preocuparnos cuando vamos a adquirir o comprar una silla que tenga un buen soporte lumbar y que nos mantenga la postura natural de la espalda. La altura del asiento es una de las grandes disyuntivas a la hora de establecer la silla. Hay sillas que son fijas, que tienen una altura fija como esta. Esta es una silla muy barata, como les había dicho, 10, 15 dólares, que creo que muchas personas la pueden comprar. Y tienen una altura mínima aceptable y cae en este rango. Y por tanto, esta silla aparentemente no ergonómica, le digo que es muy, muy ergonómica esa silla y en ocasiones la utilizo con mucha frecuencia. Pero lo importante es que esta silla es fija y por tanto no varía en su altura. Lo ideal, como plantean en los libros y los profesores cuando damos clases hablamos de que la altura de la silla debería ser ajustable, es una silla como esta, que ajusta, tiene un rango de ajuste. Pero yo siempre me refiero al rango mínimo, porque si la silla nos queda muy alta en el rango mínimo, los pies nos van a quedar colgando y entonces solamente en esos casos deberíamos usar apoyapiés. Que ahora les voy a hacer un comentario sobre los apoyapiés. Obviamente esto depende de la población para la cual estemos diseñando, pero con certeza esto debería ser la altura mínima que debería tener una silla. Cuando me refiero a la altura mínima es desde el piso hasta esta parte de aquí donde nos sentamos. Eso es la altura mínima. Cuando hablamos de los apoyapiés, muchas personas y muchas empresas han empezado a repartir apoyapiés como si eso fuera la solución mágica a los problemas y como incluso como un medio o un insumo más de trabajo
en las empresas. Y sin duda el apoyapiés se utiliza solamente en aquellos casos donde la persona es muy pequeña y para poder compensar esa estatura pequeña, que los pies le queden colgando, en esos casos se recomienda utilizar el apoyapiés. Si usted tiene un tamaño normal, incluso si su mesa y su silla logran bajar bien y usted logra apoyar bien los pies sobre el piso, no es necesario el uso de apoyapiés. Cuando hablamos de los apoyabrazos, es una también de las preguntas que hacen cuando hablamos de la silla. Sí se recomienda que la silla tenga apoyabrazos, y si los apoyabrazos son ajustables, como estos que están viendo aquí, es mucho mejor. Pero obviamente, si ya la silla tiene apoyabrazos ajustables, si tiene apoyabrazos, ya la hace un poco más costosa. Es bueno los apoyabrazos, pero no son indispensables, como pueden ver aquí en esta silla, que no son indispensables el uso de los apoyabrazos. Deben ser blandas, la superficie de los apoyabrazos deben ser lo suficientemente anchos para que el peso del brazo quede bien apoyado. Y solamente mencionarles que seguramente la ha pasado mucho en sus casas, y es que cuando se van a meter debajo de la silla, debajo de la mesa, disculpen, la silla, los apoyabrazos chocan y no les permiten entrar bien. En esos casos, usted puede cambiar la silla por una silla sin apoyabrazos o ajustar los apoyabrazos para que queden bien bajitos, o eliminar o quitar los apoyabrazos que tiene la silla en caso de que sea posible. Cuando estamos hablando de adaptar la silla, lo importante es que usted tenga apoyada la espalda, que mantenga la curvatura natural de la espalda, como están viendo aquí. Y si su espaldar es muy duro, porque a veces tenemos sillas de comedor que utilizamos en nuestras casas y el espaldar puede ser muy duro. En esos casos usted puede utilizar un cojín, una almohada, algo que le acomode la espalda. El espaldar debería quedar inclinado, es la recomendación, entre unos 95 grados. Este ángulo de aquí, entre la silla y el espaldar, debería quedar entre unos 95 grados y unos 110 grados. Ya si está echado mucho para atrás, es muy incómodo, que ocurre a veces con sillas que por el desgaste se empiezan a inclinar hacia atrás del espaldar y es muy incómodo trabajar en ellas. Y también, si el ángulo es muy reducido, hace que nos echemos hacia adelante y que incluso no podamos apoyar de forma cómoda la espalda. Y este es el mensaje que quiero que se lleven de la silla. Recuerde que una silla ergonómica no siempre es la más cara. A veces siempre pensamos que una silla ergonómica tiene que ser la más cara. Les digo, esta silla es una silla bastante económica y tiene algunas características, buenas características, para poderla considerar de alguna forma ergonómica. Cuando hablamos de la lactó, y es otra de las preguntas que siempre me hacen, bueno, ¿y cómo trabajamos con la lactó? Porque ya el trabajo con lactó, con computadora, con tablet y con el celular, ya son muchos los tipos de dispositivos con los cuales nosotros trabajamos a diario. Cuando hablamos de lactó, tenemos que tener en cuenta que las lactó fueron diseñadas para trabajos cortos, ¿sí? Para trabajar 1 hora, 2 horas, media hora, un tiempo corto, no para trabajar durante tiempos prolongados. La primera recomendación es usar un teclado externo, que usted lo conecta por puerto USB o por otro tipo de puerto que tenga su computadora, su laptop, para poder trabajar en un teclado más grande y más cómodo. Y también colocar un mouse auxiliar, como yo tengo, por ejemplo, en este aquí, miren aquí, tengo un mouse auxiliar en la computadora, que también ayuda y facilita el trabajo cuando trabajamos con laptop. Ubicar la pantalla aproximadamente a la altura de los ojos. Sí, esto está relacionado también con lo que habíamos visto al principio sobre el monitor. La altura de la pantalla, miren, debe quedar aproximadamente a la altura de los ojos. Obviamente aquí hay un compromiso. Si usted eleva mucho la laptop para que le quede exactamente a la altura de los ojos, también va a tener que elevar los hombros y los brazos en el momento de teclear. Y por tanto tiene que buscar un equilibrio en dependencia del tipo de actividad que usted vaya a realizar. Si usted va a estar en una reunión donde no va a teclear casi, lo puede subir un poco más. Pero si va a estar en un lugar donde va a teclear y va a trabajar mucho con las manos, entonces puede bajarlo un poquito más, y es buscar un equilibrio, un balance entre estos aspectos. Si no tiene teclado auxiliar, puede pasar, ¿no? Si usted no tiene un teclado auxiliar como yo no tengo teclado auxiliar, tienen que tener en cuenta lo que les decía. Si la suben mucho, puede ser que les sea difícil en el momento de teclear. Y si la bajan demasiado, entonces el ángulo del cuello puede verse afectado.
Se habla de colocar la lactosa, y es una recomendación que les hago. Aquí pueden ver, aunque no se ve muy bien, pero está encima de una base refrigerante, en inglés le llaman cooler, que es para refrescar la lactosa y que también inclina un poco la lactosa aproximadamente unos 12 grados. Para que quede un poco inclinada, se facilita la visión por parte de la lactosa y al mismo tiempo también no queda tan alto el teclado a la hora de transcribir un manuscrito o hacer cualquier actividad en la cual estemos trabajando con el teclado. Hablamos también, y esta recomendación es muy importante, porque las que vimos hasta el momento son recomendaciones generales para que usted las tenga como referencia de cómo debería, según dice la ciencia, según dice la economía, cómo deberían ser las condiciones que ustedes deberían tener de manera ideal. Ahora vamos a ir viendo un conjunto de recomendaciones más dirigidas a la acción que debemos hacer. Lo primero es seleccionar los posibles lugares de trabajo. Entonces, yo los exhorto a todos ustedes que vayan pensando dentro de su casa cuáles son los 2, 3, 4, 5 lugares donde usted pudiera trabajar durante todo este tiempo de cuarentena, incluso después cuando esté trabajando en su casa. Aquí pueden ver en la primera imagen, pudiera ser el puesto primario, el puesto principal, donde es el puesto donde uno puede trabajar durante varias horas. Va a ser un trabajo largo de 2, 3, 4, 5, 6 horas y por tanto ese sería el puesto principal a elegir. Pero usted también lo puede combinar con otros puestos, ¿no? Miren aquí en una vista desde el exterior, trabajando en una mesa de exterior básica, que es barata, poco costosa, que todos pueden tener en sus casas, o pueden adquirir, y usted puede combinarlo. Usted trabajando en el interior y aquí está trabajando en el exterior y hace un cambio. Obviamente, este puesto sería para trabajar durante un tiempo corto, durante actividades muy puntuales, pero usted tiene que tenerlo identificado. ¿Dónde yo voy a hacer las videoconferencias? ¿Dónde yo voy a hacer los trabajos largos? ¿Dónde voy a hablar con los amigos? ¿Dónde voy a hacer determinada actividad? Aquí pueden ver, en compañía de mi perrita Luna, la cual no se separa de uno todo el tiempo en la casa. Aquí pueden ver en un cojín, en un sofá, trabajando, cómo usted puede utilizar los cojines para subir al alto, para apoyar los brazos y para apoyar la cabeza, y obviamente en este caso con los audífonos inalámbricos para evitar el uso de cables que pueden entorpecer. Pero también podemos elegir, y que van a ver que tiene que ver con la séptima recomendación que les hago, con trabajar de pie. Usted también puede idearse y buscar alternativas para el trabajo de pie, y aquí pueden ver de forma muy simple cómo usted puede tener, en este caso, 4 opciones para trabajar y no siempre tener una sola opción de trabajo. Y obviamente eso va a depender de muchas características. Por tanto, mi recomendación es piensen en su casa cómo pueden adecuar o tener 2, 3, 4 lugares donde puedan trabajar y ir variando durante el día y durante el tipo de actividad el lugar donde vayan a trabajar. Aquí tienen una recomendación muy importante y que hacen mucho los ergónomos en los libros, en las investigaciones, y es alternar el trabajo de pie y el trabajo sentado. Aquí pueden ver alternativas. Miren, en esta primera imagen pueden ver a la modelo trabajando en una tabla de planchar. Sí, todos tenemos tablas de planchar bueno, todos no, pero muchos tenemos tablas de planchar en nuestras casas. Aquí pueden ver cómo una tabla de planchar puede ser muy útil y usted incluso la puede ajustar en altura, puede ajustarla en altura en dependencia de la estatura que usted tenga. Lo recomendado es que aproximadamente el teclado quede a la altura de los codos de pie. Miren aquí, miren cómo están los codos, desde los codos hasta el piso, a esa altura aproximadamente. Y volvemos al mismo dilema. Si queda muy alta, me queda bien para los ojos, pero entonces me queda muy alta para teclear. Entonces ahí usted tiene que buscar un equilibrio donde usted se sienta más cómodo, si prefiere flexionar mucho el cuello o si prefiere tener los hombros relajados para teclear. Y eso siempre va a estar en dependencia del tipo de actividad que realice. Aquí pueden ver que la construcción de esto miren, los domicilios que uno compra, las cosas que le llegan, usted puede utilizar las cajas de cartón o las consigue en algún lugar. Estos son los 2 cositas que tienen los puffs para colocar el mouse si usted quiere trabajar con el mouse. Si quiere trabajar directamente con el pad mouse de la laptop, no tiene que utilizar el mouse. Y aquí pueden ver, por ejemplo, en la isla de la cocina, que pueden colocar, también utilizarla para trabajar de pie. Por tanto, esta es una de las recomendaciones clave que a veces no somos conscientes de ella, y es alternar el trabajo sentado con el trabajo de pie. Y usted puede construir con las cosas propias que tiene en la casa algunas alternativas para el trabajo de pie.
Otro aspecto importante, debe pararse, cambiar de posición, moverse, estirarse, levantarse cada 30 minutos. Y si me preguntan cuál es la recomendación más importante de esta charla, de esta conferencia, yo diría que esta, ¿no? Esta, sí. Moverse cada 30 minutos, cambiar de posición, estar en constante movimiento, sería la recomendación más importante. La recomendación número 8, planificar su día. Por tanto, usted debe planificar una rutina de trabajo diario, porque a veces nos atormentamos, estamos en la casa, no tenemos una planificación de lo que vamos a hacer por la mañana, qué vamos a comer al mediodía, o qué vamos a almorzar, qué se va a hacer por la tarde, por la noche. Por tanto, es muy importante que usted planifique una rutina de trabajo diaria. Usted está en su casa, pero no significa que está de vacaciones. Usted está trabajando y, por tanto, debe tener un orden y una planificación durante todo el día. Esto es uno de los aspectos que a veces es difícil de lograr y que con el tiempo iremos mejorándolo, y es separar el tiempo de trabajo del tiempo familiar y personal. Es decir, a veces mezclamos el trabajo con el tiempo familiar y a las 11 de la noche, 12 de la noche todavía estamos trabajando. Se los digo por experiencia, me sucede en muchas ocasiones, y por eso es que es muy importante que usted diga, bueno, yo voy a trabajar en este momento y posteriormente le voy a dedicar tiempo a mi familia, a mis hijos, a mis amigos, y me voy a dedicar tiempo a mí. Es importante lograr ese balance entre tiempo de trabajo y tiempo familiar. Interactúa con amigos y familiares para reducir el aislamiento social. Obviamente estamos de alguna forma aislados por las condiciones actuales que estamos viviendo, pero usted puede hablar con sus amigos, comentarle lo que hizo, lo que va a hacer, reírse, hacer charlas, sí, charlas no formales con algunos amigos, verse por el chat, y eso ayuda a aumentar la interacción. Recuerden que nosotros somos seres sociales y bajo estas condiciones nos han cambiado mucho la vida, y por tanto tenemos que buscar alternativas para poder interactuar con otras personas. Busque formas nuevas de entretenimiento. Es decir, usted puede jugar juegos nuevos, juegos de mesa, puede ponerse a ver series de televisión, puede ponerse a leer cosas que siempre ha hecho, hacer ejercicios que siempre prometió hacer y nunca ha hecho. Sí, busque nuevas formas de vida, nuevas formas de hacer nuevas cosas para enriquecer sus actividades y las cosas que realiza a diario. Equilibre las tareas físicas y mentales. A veces estamos todo el tiempo sentados en una computadora o haciendo determinada actividad física y no hacemos ese equilibrio entre lo físico y lo mental. Eso es una recomendación básica y que obviamente aplica para el trabajo en casa. Esto es un aspecto importante que quiero resaltar, y es evitar realizar reuniones virtuales largas y de manera continua. A veces los colegas de trabajo, los profesores de la facultad, dicen, tengo una reunión y espérense que no he terminado la otra reunión y otra reunión y otra reunión. Y cuando viene a ver, usted está 7, 8, 2, 5, 6 horas continuas sentado haciendo de reuniones en un mismo puesto de trabajo. Obviamente eso hace que a usted le duelan después la espalda, le duele el cuello, le duele las muñecas y le duela todo. Porque en la práctica normalmente usted tiene reuniones, pero se mueve entre una reunión y otra, sube escaleras, camina, conversa, va a la cafetería, se estira y hace determinadas actividades. Mientras que cuando usted está en su casa, una reunión empieza la otra, la otra, la otra. Y por tanto, si nos mantenemos reunidos todo el tiempo, mi pregunta es, ¿cuándo vamos a trabajar? Aquí viene una recomendación muy interesante, ¿no? Que se hace. Y es que usted salga a tomar el sol. La vitamina D es producida en la piel del ser humano cuando inciden los rayos ultravioletas, que están entre 290 y 310 nanómetros de la luz solar. Y se produce la vitamina D. Y por tanto es importante que usted salga a tomar el sol, que salga y no se quede encerrado todo el tiempo en su casa. El tiempo de exposición siempre va a variar, porque depende del país donde usted esté, la latitud donde usted esté, la época del año, la estación del año, pero se recomienda que entre unos 10, 20 minutos aproximadamente, y les digo, siempre depende de las condiciones climáticas del país donde usted esté, es suficiente para poder producir la vitamina D necesaria para el organismo. Miren esto qué curioso. Buscando e investigando sobre la vitamina D, antes de preparar la conferencia, me encontré que hay muchos estudios científicos que plantean que tomar vitamina D, y hay muchos, les digo, hay muchos, pueden buscarlo en internet, en el Google Scholar, incluso en el Google, pueden buscar que dicen que la vitamina D puede ayudar a enfrentar el COVID. Y por tanto, aunque la intención de salir al sol no es enfrentar el COVID, obviamente si podemos
producir vitamina D y si de paso nos ayuda a enfrentar el COVID. Por tanto, la recomendación creo que es muy, sí, muy importante en estos momentos que al menos tomemos un ratiquito de sol. Aquí hay otra de las recomendaciones que a mí siempre me gusta hacer énfasis y es que cambie de actividad. Sí. No puede estar el día entero haciendo lo mismo. Se debe cambiar de actividad de manera continua. Aquí, por ejemplo, estando haciendo ejercicio, puede comprar una bicicleta estática, puede comprar una banda para poder hacer ejercicio, puede hacer ejercicios en el piso, lagartijas o planchas, depende de cómo le digan en su país, hacer trote, hacer aeróbicos. Sí. Importante es que usted cambie de actividad. Aquí estoy conversando y cada vez que yo converso siempre salgo del lugar de trabajo, me levanto, camino y aprovecho la oportunidad para moverme mientras estoy conversando. También de vez en cuando usted debe estirarse, no debe estar en la misma posición, se puede estirar, cambiar, relajarse, hacer estiramientos, son muy buenos. También jugar con sus mascotas. También hacer las labores de la casa, fregar, cocinar, aspirar el piso, limpiar. Son actividades que usted las pueden combinar. Y para las personas que tienen hijos, que son muchos, también combinen esas actividades jugando con sus hijos, interactúe con ellos, porque recuerden que un gran reto es que las actividades domésticas, familiares, se están mezclando con las actividades laborales. Por tanto, usted puede variar, cambiar, hacer una combinación, una integración, siempre teniendo en cuenta los tiempos. Aquí les traigo una recomendación muy importante. Recuerden que muchas veces estamos trabajando de noche, y es la última recomendación. Trabajamos de noche hasta ciertas horas de la noche utilizando pantallas, que esa luz de las pantallas incide sobre nuestra retina, ¿no? ¿Sí? En los ojos. Y por tanto, hemos hablado de una sustancia que se puede suprimir, que se puede inhibir, que es la melatonina. ¿Qué significa esto? Que, bueno, primero, ¿qué cosa es la melatonina? La melatonina es una hormona que se sintetiza en el cuerpo y permite el control de los ciclos de sueño y vigilia, así, dormir y estar despierto. Su presencia es importante en la regulación y en la calidad del sueño. Entonces, cuando empieza a caer la noche, que es de noche, a partir de la oscuridad, en la glándula pineal, que es una glándula que está en nuestro cerebro, la luz, esa oscuridad hace que la glándula pineal empiece a sintetizar la melatonina. Y por tanto, por eso es que nos entra sueño. ¿Qué pasa? Cuando utilizamos dispositivos como este, que nos inciden en la cara mientras que estamos antes de dormir, horas antes de dormir, eso emiten luz de onda corta, hablamos de la luz azul, fundamentalmente, que tienen estos dispositivos, y esta luz puede suprimir la melatonina. Y por tanto, si se suprime el porcentaje de melatonina que segrega o que genera nuestra glándula pineal, eso puede habernos afectado a la calidad del sueño, la continuidad del sueño, y por tanto puede provocar insomnio y otros trastornos. Aquí pueden ver dos ejemplos muy básicos, que incluso tienen la fuente aquí abajo, de ejemplos de estudios que se han hecho recientes sobre cómo el uso de estos dispositivos disminuye la producción de melatonina. Aquí pueden ver en el primero cómo en un estudio hecho en adolescentes, durante la exposición de 1 a 2 horas de luz, la melatonina se suprimió entre un 23 y un 38% respectivamente. Sí, 23% para 1 hora y 38% para 2 horas. En otro estudio, también reciente del año 2019, pueden ver cómo los efectos de los niveles de iluminación, el espectro de la luz y también la duración de la exposición también influyeron en la supresión de melatonina. Por tanto, evite el uso de pantallas en la noche. Aquí el mensaje final, y que está relacionado con lo que les dije al principio de mantenernos en movimiento. Albert Einstein, un súper reconocido científico, uno de los grandes científicos más grandes que ha tenido la humanidad, planteaba: la vida es como montar en bicicleta. Para conservar el equilibrio debes mantenerte en movimiento. Y ese es el mensaje fundamental que les quiero transmitir. Usted puede no tener una silla ergonómica, incluso puede no tener un monitor
muy ergonómico, un mouse muy ergonómico, no puede tener incluso espacios reducidos, oscuros. Mi recomendación fundamental es que ese tipo de cosas son importantes, pero lo más importante es que usted esté en constante movimiento y cambiando de actividad a diario, trabajando sentado, trabajando de pie, estirándose, y no mantenga una misma postura durante todo el día. Y les pregunto, adivinen en qué lugar estoy dando la conferencia, ¿no? Sí, sería interesante en qué lugar estoy dando la conferencia hoy aquí para ustedes. Aquí pueden ver. Miren, yo estoy dando la conferencia así, tal como me están viendo en la imagen, utilizando la tabla de planchar, también utilizando los push para utilizar el mouse, la computadora, relajado, con ropa cómoda, con audífonos inalámbricos. Hasta aquí la conferencia. Yo quiero darle muchas gracias por asistir a esta charla, a esta conferencia. De verdad estoy contento que se hayan conectado muchas personas. Espero que les sea de gran utilidad. Juntos y en armonía lograremos salir adelante en este momento tan difícil que nos está planteando la vida. Yo creo que cuando pasen los años le podremos contar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, si vivimos mucho tiempo, sobre cómo vivimos esta pandemia del COVID y cómo tuvimos que de forma forzada realizar el teletrabajo. Como siempre le digo a mi mamá, cuando hablo con mi mamá, las pocas veces que hablo con mi mamá, siempre le digo, ya vendrán tiempos mejores, y también quiero decírselo a ustedes, ya vendrán tiempos mejores, y espero que les sea o que les haya sido de gran utilidad esta charla. Hasta aquí la conferencia, y quedo abierto para alguna pregunta que quieran hacerme y poderla responder. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Jordan. Vamos a abrir entonces los micrófonos. Quienes tengan alguna pregunta, también la profesora María Isabel de pronto recogió algunas preguntas a través de nuestro Facebook Live, que tuvimos algunos conectados también. Les quiero contar de todas maneras que esta conferencia queda grabada y queda publicada en nuestra página de Facebook. También la estaremos subiendo al canal de YouTube para que todos puedan acceder a ella. Profe María Isabel, de pronto tenemos preguntas. Buenos días para todos y todas. Muchísimas gracias al profe Jordan por esta excelente conferencia y toda la información que nos proporcionó en ella. En el chat hay algunas preguntas. Se las voy entonces a compartir a todos para que el profesor nos las pueda responder. Bueno, la primera pregunta la hace Luz Viviana Díaz. Ella pregunta que si es recomendable utilizar descansamuñecas en el mouse y teclado. Esa pregunta yo la dejé incluso abierta porque sí, no la incluí en la presentación con la intención que me preguntaran, ¿no? Me hacen una pregunta poniendo aquí para los niños, ¿no? Ahora les voy a comentar también sobre los niños. Lo primero es, miren, los estudios científicos plantean hasta la fecha que el uso de reposateclado, sí, lo que se le incorpora al teclado para descansar las muñecas, sí logra disminuir la presión en el túnel del carpo y también ayuda a mantener las muñecas en una postura neutra. Eso es en cuanto al teclado. Pero en cuanto al mouse, no hay evidencia suficiente para decir, bueno, ahí estamos tocando para hacer algún domicilio o algo para que vean la dinámica que ocurre en las conferencias. Entonces, en cuanto al mouse, el reposamuñeca, mi recomendación es usarlo si usted se siente muy cómodo con él. Si es suavecito, ¿ya? Y si el peso del brazo no cae específicamente o la muñeca no incide directamente encima del reposamuñeca. Dado que se ha estudiado, la evidencia científica plantea que si la presión del reposamuñeca es muy dura sobre la muñeca, puede incluso incrementar el riesgo de lesión y puede aparecer el síndrome del túnel del carpo, por ejemplo. Entonces, redondeando la idea, yo personalmente no utilizo reposamuñecas. Si a usted le gusta utilizar el reposamuñeca porque le parece cómodo, primero tenga en cuenta que tenga el brazo bien apoyado para que no cree una compresión en esa parte del túnel con el reposamuñeca. Tenga en cuenta que el reposamuñeca debe ser suavecito, sí, blando, para que quede cómodo. La ventaja fundamental del reposamuñeca es que la muñeca quede recta. Esa es la única ventaja.
Si le ponemos una presión muy dura aquí, puede incrementar el riesgo de lesión del túnel del carpo. En términos más técnicos y numéricos, estamos hablando de que la presión que se genera debe ser menor a 20 milímetros de mercurio para lograr que el reposamuñeca sea adecuado. Bueno, muchas gracias, profe. Entonces tenemos otra pregunta. Dice, ¿son obligatorios los rodachines en la silla? No, a ver, los rodachines en la silla, su valor fundamental radica en que facilita el movimiento de la silla, porque si la silla no tiene rodachines, no tiene ruedas, cuando lo vamos a mover de un lugar a otro tenemos que cargarla y estaríamos haciendo un esfuerzo innecesario. Mientras que si tiene rodachines, podemos moverla con mucha mayor facilidad. Por tanto, no es necesario que la silla tenga rodachines y menos en casa cuando a veces no tenemos sillas con rodachines o con ruedas. Lo recomendado es que tenga 5 apoyos, es la recomendación, que tenga 5 apoyos, por eso es que ustedes ven que la silla por lo general tiene 5 apoyos, logra una buena estabilidad y que tenga rodachines para facilitar su movimiento. Pero si no los tiene y la silla es estable con 4 patas, que es lo que normalmente tenemos, también se puede utilizar. Bueno, otra de las preguntas que nos hacen es sobre los reposabrazos en las sillas. Hay algunos que mencionan que son recomendables y otros no. ¿Cuáles consejos o recomendaciones deberíamos seguir? ¿Sirven o no? ¿Son adecuados o no? Sí, miren, la respuesta concreta, sí son recomendados los apoyabrazos. ¿Por qué? Porque usted logra, no sé si ustedes han estado en un teatro o en un avión, y si usted no tiene donde se sienta con alguien al lado, que a veces lo empuja y no le deja apoyar bien el brazo, ¿no? Entonces, y usted llega un poquito más cansado que antes, ¿no? Sí, cuando no tiene apoyado en el cine, en el teatro o en el avión. Y eso lo mismo ocurre en la silla. Apoyar los brazos sobre el apoyabrazo hace que usted descanse el peso de los brazos y por tanto sí son recomendados. ¿Qué pasa? Que el apoyabrazo tiene que ser suave, porque a veces tenemos apoyabrazos que son muy duros o que incluso son muy estrechos. Y entonces me molestan cuando los apoyo sobre el apoyabrazo. Y por tanto, en ese caso, es como, no serían adecuados porque no están bien diseñados. Por tanto, sí son recomendados los apoyabrazos siempre y cuando tengan un ancho mayor de 4 centímetros, que sean 5 o 6 centímetros de ancho para que usted pueda apoyar bien el brazo. Se apoye el antebrazo, unas 2/3 partes del antebrazo para que el antebrazo quede bien apoyado. Si son ajustables, mucho mejor para que usted los pueda graduar en dependencia de la situación. Sin embargo, como les había planteado en la conferencia, a veces los apoyabrazos entorpecen porque no están bien diseñados cuando usted se va a introducir debajo de la silla y por tanto evitan que usted se coloque en una posición cómoda. En esos casos, usted puede prescindir de los apoyabrazos, quitarlos, eliminarlos, porque le está entorpeciendo. Pero si los apoyabrazos están bien diseñados, usted los puede utilizar sin ningún problema. Por tanto, sí son recomendados siempre y cuando cumplan con las características. En la planta, eso es otra cosa. Bueno, y la última pregunta, referente a los niños en las clases virtuales. Les voy a hacer algunas recomendaciones con los niños en las clases virtuales. A ver, miren, esta conferencia es bastante básica y yo traté de hacerla más práctica. Obviamente hay elementos técnicos aquí que no mencioné. Y traté de hacerla, con palabras lo más simple posible. ¿Por qué les menciono esto? Porque se puede hacer incluso una conferencia para niños, específicamente que cambia un poco la dinámica. Una de las cosas que pasan con los niños y los profesores es que los profesores a veces, para lograr que los niños mantengan la atención durante la clase, lo que hacen es que le obligan a los niños a mantener la cámara encendida. Y mantener la cámara encendida para que el niño esté mirando todo el tiempo a la cámara y es una muestra de que está prestando atención a la clase. En esos casos no es recomendado. ¿Por qué? Porque el niño tiene que adoptar una postura estática, tiene que estar fijo mirando la pantalla. Entonces, durante todo el día, los demás compañeros están viendo si hace algún gesto
algún movimiento. Y ustedes saben que los niños entre ellos se dicen muchas cosas. Y por tanto eso hace que el niño tenga que mantener todo el tiempo regio, lindo, mirando la pantalla sin reírse porque el profesor lo está mirando y sus demás compañeros lo están mirando. Y eso induce a la creación de posturas estáticas. ¿Qué recomendación hago en ese caso? Primero, que los profesores no obliguen a los niños a estar mirando y a los niños y a los adultos a estar mirando continuamente la pantalla porque los está obligando a adoptar una determinada postura estática. Si van a usar audífonos que les permitan moverse, se dan cuenta, yo me puedo mover y sigo manteniendo la comunicación con ustedes. Y por tanto también utilizar dispositivos inalámbricos para que los niños se puedan mover. Evitar que los niños también utilicen la cama, que es una de las cosas que pasan. Los niños se quieren quedar en la cama trabajando con su computadora y usted tiene que decirles que la cama es para dormir y que hay otros lugares donde puede trabajar y hacer sus tareas y sus labores. También ocurre lo mismo que aquí, adecuarles varios lugares de trabajo a los niños para que los niños puedan tener varias opciones de trabajo. Y también puede comprarle determinados dispositivos que les flexibilicen, un tablet, una laptop, una computadora, que les flexibilicen el tipo de actividades que tienen que realizar. Y también otra de las recomendaciones que di que sirven para los adultos también pueden ser aplicadas también para los niños. Si tienen otras preguntas, con mucho gusto las puedo responder. Sí, profe, hay otras dos preguntas. Bueno, hay alguien que pregunta que desde Seguridad y Salud en el trabajo de la universidad recomiendan el uso de ropa y zapatos como si se fuera a ir a trabajar, pero desde sus recomendaciones, ¿qué nos sugiere en este caso? ¿Es posible trabajar con ropa cómoda, estar descalzos, sin sentir que estamos de pronto interfiriendo con nuestras labores laborales, sino propiciando alguna comodidad? Es decir, ¿cuál sería su recomendación? No, a ver, la recomendación es que usted esté lo más cómodo posible. Sí, nosotros vinimos a la vida tiene muchas dificultades y muchas cosas que van pasando, como esta que está pasando con el coronavirus. Y yo creo que siempre que podamos estar cómodos, ser flexibles, estar libres, liberados, tranquilos, esa siempre va a ser una opción. Por tanto, mi recomendación es que usted esté con ropa cómoda y no significa que la ropa que usted esté usando en su casa trabajando significa que usted no esté trabajando. Usted puede estar trabajando y estar vestido de manera muy cómoda, puede trabajar descalzo, en chancla o con zapatos. ¿Qué pasa? Yo les hice una recomendación que era planificar su día y su rutina diaria. También, algunos desde el punto de vista psicológico, a veces uno se abandona, sí, está muy peludo, barbudo, no está aseado, no se preocupa por su aspecto personal. Y también entonces es importante preocuparse por su aspecto personal. Si usted se siente cómodo estando bien vestido, elegante, con tacones, obviamente hágalo, porque se siente feliz, está cómodo. Y eso lo ayuda a sentirse que está trabajando, que está bello para su pareja, para su familia, para sus hijos. Y por tanto la recomendación es, póngase tan cómodo como usted pueda. Si usted se siente cómodo en short, pantaloneta, con camiseta, sin zapatos o en chancla, póngase así. Si usted se siente cómodo trabajando con tacones, con corbata, también trabaja así. Póngase como usted se sienta mejor. Pero no podemos decir que es obligatorio trabajar de forma formal, porque obviamente si usted no se siente cómodo así, no tendría sentido. Tenemos una última pregunta y un comentario. Una pregunta, ¿puedo usar dispositivos médicos para la prevención del túnel carpiano? Y de ser así, ¿cuáles serían los mejores? A ver, miren, en la aparición eso es una pregunta difícil de responder porque tiene muchos factores, ¿no? El túnel del carpo puede ocurrir por muchos factores, ¿no? Hay un factor individual que puede influenciar que son las características individuales genéticas y las enfermedades previas que pueda tener la persona que pueden influenciar e incidir en la aparición del túnel del carpo. También está el tiempo prolongado del uso del mouse, la fuerza que realice, la prensa estática, el ángulo de desviación de la muñeca, la repetitividad o frecuencia con la cual muevo la muñeca, muchos de esos factores. Si nosotros, es simple,
Si esos son factores que yo puedo controlar, porque yo no puedo controlar que yo sea gordito, flaquito, o que sea chino, o negro, o blanco, o indio, es decir, eso no lo puedo controlar porque soy como soy. Pero sí puedo controlar los movimientos que realizo, el ángulo de la muñeca, el tiempo que trabajo con el mouse, el tipo de mouse. Por tanto, más allá de un dispositivo médico, lo que yo debería es ser consciente de cuáles son los factores que influyen en la aparición o que inciden en la aparición del síndrome del túnel del carpo y tratar de buscar la forma de minimizarlos o eliminarlos. Si usted está 5 horas, 6, 7 horas trabajando con el mouse de manera continua, sin duda, por muchos dispositivos médicos, por mucho que se haga una cirugía, al cabo del tiempo seguramente va a volver a reaparecer o a aparecer el síndrome del túnel del carpo. Recomendación concreta: mire aquellos factores que influyen en la aparición del túnel del carpo, como son el ángulo de la muñeca, la presión que ocurre sobre la muñeca, la frecuencia, la duración con la que trabajo, y trate de eliminar o reducir estos factores de riesgo. Si lo hace, va a estar contribuyendo entonces al alivio en caso que tenga el túnel del carpo o a la no aparición en caso de que todavía no tenga la enfermedad. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Es Sí, bueno pregunten todo lo emplear? que quieran. Tengo toda la mañana para responder las preguntas. Muchas gracias, profe. ¿Es bueno emplear un balón de estabilidad o gimnasio como silla? Lo he visto en algunos lugares. ¿Qué recomienda? A ver, la base de esa pregunta es básica, de que yo tengo que, cuando estoy sentado en la silla, estoy haciendo un trabajo estático, ¿ya? Y cuando estoy sobre un balón, se dan cuenta que tengo ya el trabajo de las piernas, de la espalda, es decir, hay un trabajo muscular para mantener el equilibrio. Entonces ahí estoy combinando el trabajo estático con el trabajo dinámico. De hecho, uno de los principales problemas del trabajo con computadora es que permanezco durante mucho tiempo sentado y tengo un alto trabajo muscular estático y por tanto disminuye la presión, es decir, el flujo sanguíneo y el mecanismo de limpieza, por lo cual la sangre limpia el organismo y los desechos, disminuye ese flujo y por tanto se pueden generar más desechos que aumentan la posibilidad de lesión o de fatiga a nivel muscular. Cuando utilizo un balón, ese balón, como tengo que mantener el equilibrio, me ayudaría a poder hacer trabajo dinámico y equilibrar, hacer trabajo estático con trabajo dinámico. Obviamente, eso se recomendaría por un tiempo pequeño, porque si ya usted está todo el tiempo encima de un balón, va a estar haciendo demasiado trabajo dinámico y puede llegar los músculos a fatigarse, ya que usted está tratando de mantener el equilibrio. Bueno, voy a leer un comentario que aparece en el chat. Dice, gracias Jordan por la excelente presentación. Es del profesor Fernando Giraldo. Gracias Jordan por la excelente presentación, muy útil y práctica para la vida diaria. Con relación a la vitamina D, lo importante es saber que esta fortalece y es necesaria para el sistema inmunológico de las personas. Entonces, activar la producción de vitamina D fortalece y refuerza el sistema inmunológico de las personas para el COVID-19 y para cualquier otro agente nocivo. Lo mismo sucede con la vitamina C. Ambas son inmunorreguladoras del sistema inmune de las personas. Clave el sol y una dieta rica en cítricos y verduras de color verde. Muchísimas gracias por Fernando. Fernando, qué bueno que nos ha hecho esos comentarios. Creo que ayudan mucho al comentario que dice de tomar el sol y lo sobre la vitamina. Muchísimas gracias, Fernando. Totalmente de acuerdo con lo que dice. Bueno, y tenemos en el chat una última pregunta, no veo más. Dice, ¿cuál cree usted que será el impacto post-pandemia frente al factor de riesgo biomecánico y psicosocial, teniendo en cuenta que las personas manifiestan aumento de horas laboradas en casa y sobrecarga laboral con esta modalidad de trabajo en casa? Una buena pregunta. Bueno, sin duda el mundo después de la pandemia va a cambiar. De hecho, ya el mundo cambió. No es que va a cambiar, es que ya el mundo cambió. Nos hemos dado cuenta de que nos hemos visto obligados a incorporar nuevas... Gracias, profesora Luzmeri. Nos hemos visto obligados a cambiar las formas en que trabajamos. Sin duda, cuando cambian las condiciones del sistema de trabajo, las condiciones bajo las cuales trabajamos, tenemos que adaptarnos a unas nuevas condiciones bajo las cuales anteriormente no nos habíamos enfrentado. Por tanto,
Post pandemia, ¿qué va a pasar? Sí debe aumentar el teletrabajo, como ustedes vieron en la información que busqué en Google Data, donde pudieron ver que ahí la profesora Yolanda hace una pregunta, si quieres después me la puedes hacer, Isabel. Después de la pandemia va a incrementar el teletrabajo, el trabajo en casa, por ejemplo, que teletrabajo y trabajo en casa no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, estamos hablando del teletrabajo que hacemos en nuestras casas. Va a aumentar, sin duda. Se van a desarrollar nuevas plataformas tecnológicas, como vieron, hay un boom de plataformas tecnológicas que van a cambiar las condiciones. Hay muchas personas que se están quejando por la elevada carga de trabajo. ¿Y por qué? Porque usted puede interactuar con las personas y durante ese momento, cuando está en su trabajo normal, interactúa con las personas, camina, se mueve, mientras que esos factores no están ocurriendo en casa. Por eso es que una de las recomendaciones fundamentales es que usted se mueva, camine, cambie de actividad, para que de alguna forma se compensen esos tiempos de posturas estáticas y momentos sin movimiento que usted hace durante su vida. Entonces, es tratar de alguna forma equilibrar las cargas que ocurren en las casas. Se dan cuenta que también hay una interacción adicional bajo la cual no estábamos preparados, que es interactuar con las presiones del trabajo y con las presiones familiares. Por tanto, es un nuevo reto, tenemos que establecer pautas. Yo creo que van a salir nuevos lineamientos, nuevas conferencias, nuevos aspectos que van a ayudar a las personas en el futuro a estandarizar cómo debería realizarse el teletrabajo para preservar y cuidar la salud de las personas. La ergonomía es una de las disciplinas que más seguramente va a aportar en ese sentido y por tanto, sintetizando la respuesta, sí van a cambiar y ya cambiaron las condiciones. Si no tenemos en cuenta la ergonomía y ajustamos las condiciones bajo criterios técnicos, no filosóficos, sino técnicos, y diseñamos y damos pautas concretas para que las personas puedan adaptar sus puestos, sí, no se sorprendan que se enfermen más personas en sus casas. Sí, muchas personas pueden estar percibiendo una sobrecarga laboral desde el punto de vista de la carga de trabajo mental, desde el punto de vista del trabajo cognitivo, dado que tenemos que atender labores domésticas, familiares y también laborales. Y eso obviamente incrementa la carga, por tanto tenemos que buscar estrategias para minimizar y balancear esas cargas. Y por tanto, si no logramos hacer las pautas e implementarlas de manera legal y claras y bien hechas, podemos sin duda tener muchas personas enfermas. Pero si no, vamos a lograr que sí, que nos adaptemos a estas nuevas condiciones y el mundo seguirá evolucionando como ha pasado hasta el momento, ¿no? Bueno, voy a leer entonces la pregunta de la profesora Yolanda. ¿Por cuál motivo duele el hombro izquierdo y se irradia el dolor hacia la mitad del brazo? ¿Qué se puede hacer para disminuir el dolor? Bueno, miren, obviamente tenemos la espina dorsal o la columna vertebral y de ahí se desprenden no, están conectados los nervios. Por tanto, no se sorprenda que un dolor que inicia, por ejemplo, en el hombro, pueda llegarle directamente, porque los nervios están interconectados, pueda llegarle el dolor hasta la muñeca. Incluso el dolor le puede empezar en la muñeca, es un pinzamiento de un nervio y eso se puede irradiar en cualquier parte de la extremidad superior, en este caso el hombro o la muñeca. Por tanto, ahí es una conexión anatómica, fisiológica, así que ocurre. Y por eso es que me duele el hombro, me puede dar a doler la muñeca y la muñeca me puede dar a doler el hombro o el codo, porque todo en el organismo está interconectado como un sistema. Eso es lo primero. Ahora, ¿qué puedo hacer? Obviamente, yo debería disminuir, primero ir al médico, ¿no? Eso es lo primero, porque los médicos son los que se encargan ya de atender a las personas cuando ya están enfermos, ¿no? Ahí Giraldo me dice, si es nervioso, claro, ahí hace la aclaración si es nervioso. Lo primero es ir al médico, para que el médico me mande con la fisioterapeuta o me haga un tratamiento de rehabilitación. Lo segundo es identificar qué es lo que me está provocando ese dolor en el hombro. Ya la profesora comenta que es el uso del computador. Por tanto, yo tengo que ver cómo está diseñado mi computador y para eso tengo que buscar a un ergónomo. Sí, no un especialista de seguridad y salud en el trabajo, no. Un ergónomo que tenga los conocimientos suficientes para poder decirme cómo debe estar diseñado mi puesto para evitar que aumente la carga en el hombro derecho o izquierdo con el cual estoy realizando la actividad. Una recomendación que yo la viví en algún momento es que tratar de utilizar las dos manos. Yo sé que es difícil
porque estamos acostumbrados a usar el mouse o con la izquierda o con la derecha, principalmente porque la mayoría de las personas somos diestras. Pero una recomendación es tratar de usar ambas manos para equilibrar las cargas. También puedo utilizar el palm mouse y también debo reducir el tiempo de trabajo con el hombro hasta que me haya recuperado. Recuerden que la intención es prevenir y no tener que enfermarnos y posteriormente tener que ir al médico porque ya la enfermedad está. Y por tanto, ir al médico, identificar qué es lo que me está provocando eso, buscar un especialista en ergonomía que me indique cómo debo ajustar mi puesto para disminuir la carga en esa región corporal y disminuir el tiempo de exposición a las actividades que involucren el miembro que está comprometido, en este caso el hombro. Bueno, tenemos una pregunta a través de nuestro Facebook Live y dice: padezco el síndrome del túnel del carpo. Realizo las pausas y ejercicios recomendados por fisioterapia, pero aún así el dolor y adormecimiento se presenta. ¿Qué se recomienda? ¿Debo laborar por teletrabajo? A ver, miren, volvemos a lo mismo, ¿no? Una vez que usted se enferma porque los factores presentes tanto en el trabajo o en su casa, mientras está trabajando en su casa, hacen una sobrecarga, en este caso, en la región del túnel del carpo, ¿no? Hay una sobrecarga en esa región que puede estar dada por los movimientos constantes, por la fuerza que tengo que realizar, por los tipos de agarres que tengo que realizar, por el ángulo de desviación de la muñeca que hace la compresión del túnel del carpo. Y por tanto, yo debo evitar esos factores de riesgo para evitar la aparición del túnel del carpo. Ahí me comentan en uno de los comentarios que la cirugía. Sí, la cirugía es la última opción. Nosotros tenemos que lograr disminuir los factores presentes en el trabajo para evitar que ocurra la aparición del túnel del carpo. Porque incluso, aunque la cirugía puede ayudar a aliviar o a quitar el atrapamiento que ocurre del nervio medial, porque el síndrome del túnel del carpo ocurre por un atrapamiento del nervio medial, yo puedo evitar ese atrapamiento con cirugía, pero si los factores de riesgo vuelven a estar presentes en el trabajo, vuelvo a tener o puedo volver a tener la enfermedad. Por tanto, si se puede hacer cirugía, no es recomendado, es la última opción. Lo primero es identificar qué es lo que está ocurriendo en el trabajo, tanto en casa como en el trabajo en sí, y disminuir esos factores. Y como siempre les digo, si yo ya tengo demasiado dolor y estoy muy enfermo, ya tengo que disminuir o eliminar ese tipo de actividad que me está provocando esa sobrecarga a nivel de la mano muñeca y que me puede estar ocasionando el túnel del carpo. Bueno, nos hacen otra pregunta. Dice: para una persona que por su salud hace uso de una silla de ruedas, ¿cuáles serían las recomendaciones para no lesionarse desde el punto de vista de la ergonomía? Bueno, ahí lo que sucede es que ya se dan cuenta que hay una restricción en el diseño. ¿Cuál es la primera restricción? Yo tengo una silla de ruedas con unas determinadas dimensiones que van a colocar a la persona a una determinada altura. Por tanto, yo tengo que empezar a diseñar ese puesto de trabajo o los puestos de trabajo o estaciones de trabajo, como quieran llamarle, a partir de esa restricción. Cuando me refiero a restricción, a partir de una condición predeterminada. Y es que esa persona va a trabajar en esa silla, no va a trabajar en otra silla. Porque decirle que se compre una silla nueva es poco práctico, porque normalmente una silla de ruedas es muy costosa. Por tanto, yo debería, partiendo de esa silla, debería tener una mesa ya que sea flexible, que pueda moverse, que le permita trabajar y colocar el monitor o el monitor de una computadora o de una laptop y que más o menos se cumplan los mismos principios que hemos mencionado aquí. Pero las alturas, las dimensiones obviamente no serían las mismas debido a que ya las condiciones de la silla donde está sentada esa persona son totalmente diferentes. Ya mi recomendación práctica, incluso hay guías específicas para el diseño ergonómico de discapacitados. Y por tanto mi recomendación práctica sería contactar a un ergónomo que basado en estos principios le pueda orientar. Incluso esa persona, si quiere, se puede poner en contacto conmigo, me enseña algunas fotos
del puesto de los puestos que tiene en su casa, si quiere, y yo le puedo hacer algunas recomendaciones generales para tratar de ayudar a que trabaje en mejores condiciones. Bueno, no veo más preguntas. No sé si de pronto alguien quisiera lanzar una última pregunta. Bueno, al parecer no hay más preguntas, profe Jordan. Bueno, entonces yo quería darle las gracias a todos y todas. Hay colegas conectados de Perú, hay colegas conectados de México, de Guatemala, de Colombia, de Canadá. Sí. Aquí me pregunta sobre los mouse ergonómicos. Bueno, darle las gracias a todos. Espero realmente haber contribuido o contribuir a que ustedes tengan o puedan tener unas mejores condiciones en su casa. Contentos de compartir esta mañana aquí con ustedes y nada, sí, feliz, muy feliz por la acogida que tuvo la conferencia. Seguramente, no sé cómo vamos a hacer para poder compartírsela. Habría que preguntar, Marisabel, cómo recogemos el correo de las personas o que escriban un correo para poderles compartir la grabación después de la... Desde Comunicaciones nos anuncian que para obtener la grabación se pueden meter a la página de Facebook de la facultad, ahí va a estar publicada la conferencia, y también en la página de YouTube de la facultad, allí también está el video de la conferencia, va a estar publicado el video de la conferencia y pueden tener acceso a ella cuando lo deseen. La facultad es Facultad Nacional de Salud Pública. Sí, que la conferencia se hizo en especial para los profesores y trabajadores de la Facultad Nacional de Salud Pública, y después, dado la necesidad y la acogida del tema, hicimos la invitación abierta al público porque creo que todos se pueden beneficiar con esta recomendación. Bueno, muchísimas gracias, profe Jordan, a todos y todas por haber participado. Espero que esto también nos haya dado como una nueva mirada a cómo manejar esta nueva contingencia del teletrabajo que nos cogió a todos por sorpresa, pero de alguna manera estos tips que nos presenta y todas estas recomendaciones que nos presenta el profesor Jordan nos da como la posibilidad de hacer ese cambio y de poderlos poner en práctica en nuestras casas y en nuestros hogares, sobre todo teniendo en cuenta ese espacio en el que realizamos nuestras actividades tanto laborales como familiares, y eso es algo también que esta conferencia nos invita a negociar y también a encontrar un equilibrio entre estos dos aspectos de nuestra vida. Muchísimas gracias, profe Jordan, por su conferencia y la presentación del tema.